Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice el Señor, o el evangelista Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las preguntas más cruciales, si no la más crucial, que puede hacerse o que debe hacerse un hombre pecador que está preocupado por el estado eterno de su alma es: ¿cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? En otras palabras, reconociendo que nosotros somos pecadores y reconociendo que Dios es infinitamente santo y justo, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? Nosotros que somos pecadores, Él que es santo y justo. Y en una forma de enseñanza bien característica, el Señor Jesucristo trata o intenta responder esa misma pregunta en este pasaje. Entre las personas que acostumbraban a oír las enseñanzas de Cristo, el Señor se dio cuenta que allí habían algunas personas que confiaban en sí mismos como justos y al mismo tiempo, por supuesto, ellos menospreciaban a los otros. Eran hombres que tenían fe. Noten que el texto dice que el Señor vio allí algunos hombres que confiaban, eran hombres de fe. El problema de estos hombres era que su fe estaba mal depositada. Ellos confiaban, pero en sí mismos. Ellos tenían fe, pero una fe que estaba mal depositada. Ellos confiaban en sí mismos. En la mente de estos hombres, ellos iban a ser aceptados por Dios, pero en base a lo que ellos eran y en base a las cosas que ellos hacían. Si usted le preguntaba a uno de esos hombres qué va a pasar con tu alma el día de tu muerte, ellos hubieran respondido sin ninguna duda: yo estaré delante de la presencia del Señor. Eran hombres de fe. Ellos confiaban en sí mismos como justos. Cuando ellos se veían a sí mismos, no se veían dentro de sí nada que los apartara de la presencia del Señor. Ellos estaban completamente seguros de que Dios los iba a aceptar en su santa morada. Y es precisamente para destruir ese sentido de autoconfianza que el Señor Jesucristo da la parábola del fariseo y el publicano. Y para hacerlo, Él cuenta una historia muy simple. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos finalmente descendió a su casa habiendo sido aceptado por Dios, y el otro, el que confiaba en sí mismo, descendió a su casa sumido en la condenación y con la ira de Dios morando sobre él. Dos hombres subieron al templo a orar. Y durante unos cuantos domingos, no solamente el domingo de hoy, sino durante varios domingos, estaremos estudiando esta parábola, pero desarrollando mayormente el versículo 14. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se nos dice que uno de estos dos hombres descendió a su casa justificado. Y el interés nuestro no es otro que el de explicar lo más ampliamente posible qué significa esa expresión. Cuando el Señor dice que uno de ellos fue justificado, ¿qué es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso decir? La doctrina bíblica de la justificación por la fe es la esencia del Evangelio. Y cuando decimos que es la esencia del Evangelio, lo que estamos diciendo es que no es posible estar verdaderamente convertido sin comprender al menos lo esencial de esta doctrina.
Yo no estoy diciendo aquí que para estar convertido y para ir al cielo hay que conocer todas las implicaciones profundas de la doctrina de la justificación por la fe. No, eso no es lo que estamos diciendo. No hay que ser doctor en teología para llegar al cielo. Pero lo que estamos diciendo es que si queremos realmente abrazar con fe la doctrina del Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que entender cuanto menos los rudimentos de la doctrina de la justificación por la fe. Pero, como les decía, este sermón no solamente va dirigido a las personas que están preocupadas por el estado eterno de sus almas en este momento, personas que no conocen a Cristo. También es importante que aquellos que ya conocen a Cristo, que han abrazado con fe el Evangelio, que han entendido por lo menos los rudimentos de la doctrina de la justificación por la fe, ahora deben profundizar en el conocimiento de esa doctrina. Porque mientras mayor sea el entendimiento de un creyente con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, mayor será su capacidad para repeler los ataques de Satanás, que seguramente va a hacer contra usted, para tratar de minar los cimientos de su seguridad en Cristo. Satanás tratará por todos los medios posibles de minar su seguridad en Cristo. Y mientras más arraigado esté usted en la doctrina de la justificación por la fe, mayor será su capacidad para repeler los ataques del maligno. Hermanos, un creyente que carezca de seguridad, creyente pero carece de seguridad, no poseerá el gozo que debe caracterizar al cristiano. Y su vida cristiana carecerá de uno de los antídotos más eficaces contra los ataques del maligno. La justificación por la fe es un antídoto contra los ataques del maligno. Pero ya que esta enseñanza de la justificación nos fue dada en el contexto de una parábola, es necesario que nosotros, a modo de introducción, veamos en esta mañana algunos detalles que el Señor presenta aquí para ilustrarnos gráficamente la doctrina de la justificación. Como dice un comentarista, en esta parábola nosotros tenemos a dos hombres distintos que presentan delante del Señor dos oraciones distintas y descendieron a su casa con un veredicto distinto. Dos hombres distintos, dos oraciones distintas, dos veredictos distintos. Vamos a ver en primer lugar los personajes de esta parábola. Dice el Señor, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Uno de los personajes de nuestra historia entonces era un fariseo. Y estos hombres, los fariseos, eran la quinta esencia de la religiosidad hipócrita de la época del Señor. Eran hombres que se aferraban fuertemente a la letra de la ley sin entender el verdadero espíritu de ella. Por ejemplo, un fariseo podía sentir un fuerte odio contra su hermano y su conciencia no lo acusaba de pecado. ¿Por qué? Porque ese fariseo decía, yo no he cometido ningún homicidio. Él se quedaba aferrado a la mera letra de la ley. Como la Biblia dice, no matarás, este fariseo no se sentía convicto de pecado cuando odiaba a su hermano porque él todavía no lo había asesinado. Ellos cumplían cuidadosamente todos los rituales externos de la ley, pero perdían esos elementos de la ley que tienen que ver con el estado de sus almas. Ellos cumplían meramente los rituales externos de la ley, pero no tenían nada que ver con lo que la ley hacía en el corazón de un hombre. En una ocasión el Señor Jesucristo, reprendiendo a estos fariseos hipócritas, les dijo en un sermón, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Yo creo que algunas hermanas saben muy bien lo que se está refiriendo aquí. Por lo menos el comino es muy usual aquí en República Dominicana para hacer algunos platos. El comino es una semillita bien pequeñita. Y dice que estos fariseos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que como había que diezmar de todo lo que uno ganaba, ellos hasta sacaban el 10% del comino que ellos cosechaban. Dice aquí, ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Y más adelante dice el Señor allí, guías ciegos, que coláis el mosquito. Y la palabra griega es el mime. Ustedes cuelan un mime, pero se tragan un camello. En la ley del Antiguo Testamento estaba prohibido comer cierto tipo de insectos.
Y los fariseos decían, ¿y cómo yo sé que si yo me tomo, por ejemplo, un vaso de vino en el lagar donde se cosechó donde se hizo ese vino, no habrá caído algún mime? Entonces ellos no podían, como no querían tragarse el mime, no se podían tomar el vino con la boca completamente abierta, sino que ellos cerraban los dientes para que el vino pasara por entre los dientes, y si había algún mime en el vino se le quedara entre los dientes. Y dice Cristo, ustedes cuelan hasta un mime, pero se tragan un camello. Son personas que se aferran a lo externo de la ley, pero no han entendido el espíritu de ella. Son personas que no cumplen realmente el alma de la ley. Ustedes han dejado la misericordia, la justicia y la fe. Por otro lado, estos hombres estaban más preocupados por su reputación delante de los hombres que por su reputación delante de Dios. Para un fariseo era muy importante lo que los hombres pensaban de ellos, y por esa razón todas sus justicias las hacían delante de los demás. Cuando iban a orar, se paraban en las esquinas de las calles, y la gente decía, wow, qué hombre más espiritual. Cuando ayunaban, iban por las calles con el rostro demudado para que todo el mundo supieran que estaban en ayunas. Y cuando iban a ofrendar, llevaban trompeteros delante de ellos en el templo y decían, papá, el fariseo va a ofrendar. Y todo el mundo estaba allí pendiente a ver cuánto iba a dar el rico fariseo. Por eso el Señor Jesucristo advirtió a sus propios discípulos contra esa tendencia farisaica. Y les dijo, guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa delante de vuestro Padre que está en los cielos. Si hacéis vuestras obras de justicia para que los demás vean lo que ustedes hacen, Dios no los va a recompensar. Pues bien, uno de estos hombres subió al templo a orar. Era fariseo. Este hombre pertenecía a este grupo religioso. Era un hombre seguramente reconocido por su apego a los principios religiosos. Y seguramente en su localidad todo el mundo lo veía como un hombre de conducta externa intachable. Todo el mundo veía a este hombre como alguien de conducta externa intachable. Si hubiera vivido en esta época, se hubiera ganado un Jay-Z. Un hombre de conducta externa intachable. Era todo un moralista, un señor de sociedad, respetado seguramente en todos los clubes de Jerusalén. Pero también subió al templo a orar un publicano. Y el Señor escogió muy sabiamente a sus personajes, un fariseo y un publicano. Aquí se encontraban bajo el mismo techo del templo los dos extremos religiosos de la sociedad judía. ¿Y quién era un publicano? La palabra publicano no significa más que cobrador de impuestos. Yo creo que eso aquí en este país lo dice todo. Era un cobrador de impuestos. Este hombre tenía la mezquina tarea de cobrar los impuestos a sus hermanos de raza, los judíos, para entregárselos al romano opresor. Ustedes recuerdan que cuando Cristo nació, el imperio romano estaba gobernando Israel. Y por lo tanto, ellos tenían que pagar impuestos al imperio romano. Pues bien, los romanos utilizaban a judíos para cobrar impuestos a los judíos para entregárselos a los romanos. Así que estos hombres delante del pueblo eran considerados como traidores. Pero no solamente eran traidores, sino también extorsionadores. Y si esa palabra suena muy fina, y sobre todo para los niños que están aquí, cuando decimos que eran extorsionadores, lo que estamos diciendo es que eran unos ladrones. ¿Por qué eran unos ladrones estos cobradores de impuestos? Porque ellos cobraban más impuestos del que la ley estipulaba. Y en la mente de Dios, que un cobrador de impuestos cobrara más impuestos que el que la ley dijera, eso era robar. Como también en la mente de Dios es robar cuando un contribuyente deja de pagar los impuestos que la ley le exige. Eso es ser un ladrón ante los ojos del Señor. Así que estos cobradores de impuestos, estos publicanos, eran unos traidores, eran unos extorsionadores, eran unos mezquinos, eran unos ladrones. En otras palabras, así como el fariseo era la quinta esencia de la moralidad, el publicano era la quinta esencia de la inmoralidad. Eran hombres sin escrúpulos, hombres rapaces. Y aquí en nuestra historia aparecen estos dos hombres, tan distintos entre sí, y ambos van al templo a orar. Y por supuesto ofrecieron dos oraciones distintas. Quiero aclarar aquí, hermanos, que el templo de Jerusalén, fíjense que dice que ambos fueron al templo a orar. El templo de Jerusalén
no era usado únicamente para presentar sacrificios o cualquier otro tipo de adoración pública, sino que también el templo era usado para las devociones privadas. Así que no es extraño que estos hombres subieran precisamente al templo a orar. Pero lo que yo quiero que ustedes noten con cuidado es la oración de cada uno de ellos. Noten, por ejemplo, la oración del fariseo. Dice aquí en primer lugar, el fariseo puesto en pie. Noten qué postura tenía el fariseo para orar. El orar de pie no era un pecado. Nosotros vemos en la Biblia que muchos hombres piadosos en ciertas circunstancias oraban de pie. Aparentemente el mismo Señor Jesucristo, cuando iba camino al huerto de Getsemaní, ofreció la oración sacerdotal que encontramos en Juan capítulo 17, y lo más seguro la ofreció de pie. Pero lo que el texto quiere enfatizar es la postura orgullosa de este hombre. Él no estaba postrado delante de Dios, no, él estaba de pie. Él poseía un corazón orgulloso. No sabemos exactamente dónde fue que este fariseo se situó en el templo para orar, pero si lo comparamos con el versículo 13, vamos a ver que allí se nos dice que el publicano estaba lejos. Esto quiere decir que el fariseo estaba cerca. ¿Cerca de qué? Cerca del santuario, cerca del lugar santísimo. Es decir, que este hombre no encontraba o no veía en su interior nada que lo separara de Dios. Él podía estar de pie cerca del lugar santísimo y orarle a Dios. Por otra parte, es interesante ver a quién oraba el fariseo, a quién él estaba realmente ofreciendo su oración. Dice aquí, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Él no estaba consciente de que los ojos de un Dios todopoderoso, santo y justo estaban viéndolo en ese momento. No, él estaba realmente más pendiente al oído de los que estaban adorando en el templo. Él estaba más bien pendiente a que sus palabras sonaran bien hermosas al oído de los otros adoradores, no delante de Dios. Él oraba consigo mismo. Era una oración autogratificante. Él se sentía bien mientras oraba. Fíjense que este hombre menciona a Dios al principio, porque toda oración, por supuesto, debería ser dedicada a Dios. Él dice, Dios, y hasta tiene una acción de gracias, te doy gracias. Pero si ustedes notan cuidadosamente esta oración, se van a dar cuenta que él menciona a Dios al principio, pero en el resto de la oración no aparece ni una palabra de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba pensando en Dios. Él no estaba consciente de que Dios estaba oyendo su oración. Y por otra parte, allí no aparece en ningún momento una confesión de pecado. Si este hombre hubiera tenido la conciencia de que él estaba delante de la presencia de un Dios justo, le hubiera sucedido lo mismo que a Isaías cuando estaba orando en el templo y tuvo una visión de la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Pero este fariseo no estaba consciente de su propia pecaminosidad, porque él no estaba consciente de la presencia de Dios. Noten la oración de este hombre. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Está dando gracias al Señor. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Esta oración no es otra cosa que la expresión de un hombre que está contento consigo mismo. La expresión de un hombre que está conforme, contento consigo mismo. ¿Y por qué estaba contento este fariseo consigo mismo? Bueno, él estaba contento con él por dos cosas. En primer lugar, por lo que él era. Noten que él dice, yo no soy como los otros hombres. Y en segundo lugar, él estaba contento consigo mismo por la fidelidad con que él cumplía sus deberes religiosos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Para el fariseo, la base de la aceptación de Dios es lo que nosotros somos y lo que hacemos. Él estaba seguro de que Dios lo aceptaba en su presencia. ¿Por qué? Por lo que él era y por lo que él hacía. Y yo creo que quizás en esta mañana aquí en este templo tienen que haber algunas personas que tengan ese mismo concepto del fariseo, aunque tal vez no se atrevan a expresarlo tan claramente.
Hay que ser muy orgulloso para que una persona diga, wow, qué bueno que yo no soy como las demás personas. Pero hay algunas personas que quizás no se atreven a expresarlo de esta manera, pero lo piensan. Ellos piensan que serán admitidos ante la presencia de Dios por lo que ellos son y por lo que ellos hacen. Si usted le predica el Evangelio a estas personas, ellos no van a ver ninguna razón por la cual tengan que convertirse. Ellos no van a ver ninguna razón de la cual tengan que arrepentirse. Ellos van a decir como este fariseo, yo no soy un ladrón. En otras palabras, yo soy un hombre honrado. Él va a decir, yo no soy un injusto. En otras palabras, yo hago obras de justicia. A todo el que pueda hacerle un bien se lo hago. Al muchachito de la esquina le doy 10 centavos. Por otra parte, yo no soy un adúltero, soy un hombre fiel a mi esposa. Ni siquiera soy como estos cobradores de impuestos de este gobierno. No, yo más bien los critico, los repelo. Ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Son exactamente como este fariseo. Noten, hermanos, que es el mismo problema. Estos hombres confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Los fariseos de nuestra época, los fariseos modernos, cuando usted le predica el Evangelio, ellos inmediatamente piensan en alguien a quien ellos conocen. Oye, este mensaje le cae como anillo al dedo a fulano de tal, pero no a mí. Ellos confían en sí mismos como justos, pero menosprecian a los otros. Ellos ven a los demás como personas necesitadas del Evangelio. Por otro lado, este fariseo pensaba que Dios tenía que tomar en cuenta su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Era un hombre que ayunaba 2 veces a la semana y que daba escrupulosamente diezmos de todo lo que ganaba. Ese hombre llevaba un libro de contabilidad. Si le entraban 100 pesos, él diezmaba 10. Si le entraban 1000, él diezmaba 100. Era un hombre que daba estricta y escrupulosamente diezmos de todo lo que ganaba. Era un hombre fiel en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Y eso tenía que ser suficiente para que Dios lo aceptara en su presencia. Un hombre que no robaba, que no mataba, que no adulteraba, que era fiel en sus deberes religiosos. Dios tenía que aceptarme en el cielo. Pero Dios tenía una forma de pensar muy diferente. Ese fariseo regresó a su casa con la ira de Dios morando sobre él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa oración que ofreció el fariseo denotaba una tremenda ignorancia. Este hombre era un ignorante. ¿Y qué ignoraba el fariseo? Bueno, el fariseo ignoraba 2 cosas. En primer lugar, este hombre ignoraba lo que la caída de Adán produjo en la raza humana. Este hombre ignoraba lo que la caída de Adán produjo en la raza humana. De haberlo sabido, su orgullo hubiese sido exterminado y nunca se hubiese sentido mejor que el publicano. ¿Qué pasó con el hombre después que Adán y Eva cayeron en pecado? Dice el Salmo 51, versículo 5, cuando David está orando al Señor por causa de su pecado, le dice, Señor, tú sabes que en maldad he sido formado y pecador me concibió mi madre. Él está diciendo, Señor, yo nací en pecado, yo nací dañado por la corrupción del pecado, y usted nació en la misma condición. En el Salmo 58 dice el salmista, se apartaron los impíos desde la matriz. Usted no nació como un niño santo y bueno, usted nació como un niño depravado que tenía tendencias al pecado. Quizás por la educación que usted recibió en su casa, ese pecado, esa depravación, no se manifestó todo lo que hubiera podido manifestarse. Pero eres un pecador de naturaleza, por nacimiento. Viniste dañado de fábrica. En Isaías capítulo 64, versículo 6, dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras justas para Dios son un trapo de inmundicia. Las justas, vaya a pensar usted, las malas. Somos pecadores. Y la sentencia divina en este sentido es clarísima.
En Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice el apóstol Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y más adelante dice, porque no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se extraviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay en el mundo entero ni siquiera uno. Oye bien, amigo, que te encuentras aquí en esta mañana. La sentencia de Dios, el veredicto de Dios, es que en el mundo entero, en la humanidad completa, no hay un solo hombre que sea bueno. No hay un solo hombre que sea justo y tú no estás exceptuado en el texto bíblico. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en lo cual, dice Pablo, todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos todos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros. Pero este fariseo ignoraba eso. Él no sabía que en él había tanta corrupción, porque era un hombre religioso, porque era un hombre moralista. Y en segundo lugar, este fariseo ignoraba el alcance real de la ley de Dios. Este hombre fariseo ignoraba el alcance real de la ley de Dios. Cuando ellos pensaban en homicidios y cosas semejantes, no podían ir más allá que del acto homicida. Bueno, yo no he matado a nadie porque yo nunca le he pegado un balazo a nadie en la cabeza. Pero dice Cristo, el que odia a su hermano ya es un homicida. Dice Cristo, el que ve a una mujer que no es la suya con ojos de codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Ese es el alcance real de la ley. Este fariseo conocía muy bien la ley, pero no entendía la naturaleza de esa ley. Porque de haberla comprendido, nunca hubiesen visto la ley como un medio de salvación, sino más bien como un medio de condenación. Amigo, si tú crees que te vas a salvar por cumplir los 10 mandamientos, déjame darte una mala noticia. Nadie se va a salvar por cumplir los 10 mandamientos. Porque Dios no dio los 10 mandamientos, ni ningún mandamiento de la Biblia para salvar a nadie. La ley fue dada en la Escritura simple y llanamente como un espejo para que tú te veas delante de ese espejo y te des cuenta que tú no puedes cumplir las demandas de la ley. Vamos a Romanos capítulo 3 un momento. Romanos capítulo 3. Vamos a ver allí cuál es el alcance de la ley. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Siempre que ustedes vean en la Biblia un para, ya ustedes están viendo un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fue para eso que Dios dio la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Allí no dice que por medio de la ley es el camino al cielo. No, por medio de la ley simplemente viene el conocimiento del pecado. ¿Cómo funciona esta mecánica de la ley? Bueno, un individuo está por el mundo tranquilamente, viviendo tranquilamente. Él cree que Dios no puede condenarlo. ¿Cómo va a ser? Si yo nunca he matado, yo nunca he robado, etcétera, etcétera. Pero de repente a este hombre le predican el evangelio, le presentan el espejo de la ley, y cuando él ve su propia imagen en ese espejo, dice, wow, pero yo sí soy pecador. Para eso fue que Dios dio la ley. Para que usted pueda ver su propia corrupción delante de la ley. Para que usted entienda que usted no llena la medida de lo que Dios exige en su palabra. Dice aquí que la ley fue dada para que toda boca se cierre, para que usted no siga argumentando, para que usted entienda que está condenado delante de la presencia de Dios, no para salvarlo. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? La palabra griega que se traduce ayo le va a sonar muy
conocida a ustedes. Es la palabra griega paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo. ¿Y qué es un paidagogo? Paideos significa niño, ago significa guiar. Un paidagogos es uno que guía a un niño. En el caso de un maestro, los guía en sus primeros pasos en la enseñanza y todo lo demás. Bueno, dice la Biblia, la ley era un pedagogo. La ley era un guía que al hacernos ver nuestra depravación nos hacía huir corriendo a Cristo, no a la ley, no a la ley. Pero este fariseo ignoraba el alcance de la ley. Pero por el otro lado, volvamos a Lucas 18. Ahí tenemos la oración del fariseo. Ahora veremos la oración del publicano. Qué diferente. En el versículo 13, este publicano estaba lejos, dice la Biblia, lejos del santuario, lejos del lugar santísimo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué vergüenza sentía este hombre, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y el texto dice literalmente, el pecador. No simplemente un pecador, no. Él dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Este hombre se entera, quería alzar sus ojos al cielo por la sencilla razón de que su oración iba dirigido al objeto correcto. Él estaba orando a un Dios que es 3 veces santo e infinitamente justo. Y lejos de ser un pretencioso, este publicano tenía una conciencia clara de cuál era su condición delante de Dios. Y fue precisamente su pecado, el pecado de este hombre, el que produjo esta petición casi desesperada. Dios, sé propicio a mí, el pecador. Este publicano no se detuvo en el templo y llegó allí y dijo, oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros publicanos. Yo no soy como los otros cobradores de impuestos. Ellos ni siquiera apartan tiempo en su agenda para venir al templo a orar. Pero aquí estoy yo, Señor, cumpliendo con mis deberes. No. Cuando este publicano se miraba a sí mismo y luego miraba el espejo de la ley divina, solo podía clamar a Dios desde lo más profundo de su alma, oh Dios, aparta tu ira de mí, dame tu favor, porque yo soy el peor de los pecadores. La palabra sé propicio a mí lo que significa es, Dios mío, aparta tu ira de mí. Aparta tu ira de mí, porque si esto es lo que dice la ley, y esto es lo que yo soy, Señor, tu ira me aplastará un día. Aparta tu ira de mí y dame tu favor, porque yo me veo a mí mismo en este espejo como el peor de los pecadores. Qué distinta la oración del publicano. 2 hombres distintos, 2 oraciones distintas, y finalmente 2 veredictos distintos. Dice el Señor en el versículo 14, os digo que ese hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es precisamente en esa frase que queremos centrar nuestra atención en el resto de esta serie de mensajes que vamos a tener los domingos en la mañana. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo que este publicano fue justificado? Queremos hacer aquí la salvedad de que en estos mensajes estaremos usando como base una serie de sermones que el pastor Albert Martin dio en la iglesia bautista de Trinity acerca de este mismo asunto. Y estaremos usando ampliamente ese material que el pastor expuso en aquella ocasión. Por ahora, ya que vimos algunos detalles de la parábola, vamos a ver simplemente ya para concluir brevemente qué significa la palabra justificación. Es lo primero que vamos a ver en esta serie de mensajes sobre la justificación. Todo lo que vimos antes fue a modo de introducción. Vamos a ver ahora el significado bíblico de la palabra justificación. En primer lugar, el significado bíblico de la palabra justificación. Cuando estamos tratando con una palabra en el contexto de una declaración doctrinal, como es el caso, nosotros debemos definir dicha palabra bíblicamente. Es decir, es la misma escritura la que debe arrojarnos la luz necesaria para que nosotros sepamos cuál es el significado específico que debemos asignar a cada término que nosotros vamos a usar. Siendo la justificación una doctrina esencial del Evangelio,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros definimos ese término. Yo no voy a definir la doctrina ahora, eso lo haremos el domingo próximo. Lo único que yo quiero hacer en esta mañana es tratar de definir el significado de la palabra justificación. La palabra justificación siempre es usada en la Escritura en un contexto legal. Es la palabra usada en el tribunal cuando a un acusado, alguien que se le acusa de un crimen, de haber violado la ley, se le declara como justo o inocente de los cargos que se le imputan. Eso es justificar. Declarar justo o inocente a un acusado de todos los cargos que a ese acusado se le imputan. Es decir, que justificar no es otra cosa que declarar justa a una persona. ¿Qué es justificar? Declarar justa a una persona. Y cuando tal persona ha sido declarada justa, entonces tal persona es considerada como si nunca hubiese quebrantado la ley. Nunca esa persona rompió un plato. Cuando a esa persona se le dice que ha sido justificada, eso quiere decir que esa persona ha sido declarada justa. En la mente de Dios ya esa persona no ha violado la ley en nada. Por el contrario, esa persona es considerada como alguien que ha guardado perfectamente la ley. Es una declaración legal. Noten que yo no estoy diciendo aquí, hermanos, y esto es muy importante. Abran sus oídos. Justificar no es hacer que un injusto se vuelva justo. Eso no es justificar. Quiero hacer la salvedad aquí de que la Iglesia Católica Romana tiene la doctrina de que justificar es que Dios hace justo a una persona. Pero yo quiero demostrar esta mañana que eso no es justificación, eso es santificación, eso son dos cosas diferentes. Justificar no es hacer justa a una persona, no. Es simplemente una declaración legal que Dios hace de que Dios declara a una persona justa, legalmente hablando. En su augusto tribunal, Dios dice, inocente, una declaración legal. En su augusto tribunal. Vamos a ver algunos versículos para ver cómo la Biblia en todo lugar utiliza la palabra justificación. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Dentro de un momentico vamos a ver por qué tenemos que hacer esa diferenciación. No es un problema de terminología simplemente, no. Una doctrina es herética, la otra es bíblica. No es un problema de terminología simplemente. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, aquí está hablando ya no de la justificación por la fe, sino de un tribunal normal, humano, para que los jueces los juzguen, estos, y el texto hebreo dice, justificarán al justo y condenarán al culpable. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, que si dos personas tienen un pleito y van delante del juez, el juez debe oír, juzgar las evidencias y justificar al justo y condenar al culpable. Decirle al justo, inocente, y al culpable, culpable. Aquí no está hablando de hacer justo a alguien. Porque si fuera así, lo bueno sería que el juez pudiera hacer justo al culpable, para que no siga siendo culpable. Pero aquí estamos hablando de una declaración legal. Él dice, declara legalmente justo al justo y declara legalmente culpable al culpable. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Otra vez hablando en un contexto de un tribunal humano, no del tribunal divino, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Por qué esto es abominable delante del Señor? Porque aquí está hablando de un juez que posiblemente luego de haber aceptado soborno, declara culpable al inocente y declara inocente al culpable. Y dice, eso es abominación a Jehová. Hermanos, déjenme hacer una nota entre paréntesis aquí. Nuestros jueces y todos los jueces del mundo que han hecho esto, algún día se pararán delante del tribunal de Dios
y van a tener que dar cuentas por esta abominación. Dios le va a decir, ¿te acuerdas el día tal y tal y tal y tal? ¿Cómo aceptaste soborno? ¿Justificaste al impío y condenaste al culpable? Y ese juez tendrá que temblar delante de la presencia del juez infalible que lo enviará al infierno por esa abominación. Otro texto, Lucas capítulo 7, versículo 29. Lucas capítulo 7, versículo 29. Aquí se nos está hablando de el ministerio de Juan el Bautista. El Señor está diciendo que de los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. Y dice él, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Aquí vemos claramente que la justificación es una declaración, porque aquí dice que los pecadores justificaron a Dios. Es decir, ellos declararon al bautizarse, Dios es justo. Juan el Bautista estaba diciendo, ya el hacha está a la raíz de todos los árboles, el que no se arrepiente de sus pecados será condenado. Cuando los pecadores se bautizaban, ellos estaban diciendo con su acción, Dios es justo. Si Él nos condena, es por nuestro propio pecado. Y lo que Juan el Bautista está predicando es completamente verdad. Ellos justificaron a Dios, es decir, declararon que Dios era justo si los condenaba. Lucas capítulo 16. Fíjense, hermanos, que justificar no puede ser hacer justo a alguien. Porque ¿cómo puede ser que pecadores hagan a Dios más justo de lo que Él es? Eso es imposible. Es una declaración simplemente. Ellos están declarando Dios es justo. Lucas capítulo 16, versículo 14 al 15. El Señor está diciendo, cuidado con el amor al dinero. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Entonces Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a los fariseos? Ustedes se justifican a sí mismos. Ustedes declaran a los demás que son justos por las obras que hacen, pero esas obras que ustedes tienen por sublime delante de Dios son abominación. Por otro lado, vemos en la Biblia que en varios textos aparece la palabra justificación como opuesta a la palabra condenación. ¿Y qué es, hermanos, condenar a una persona? ¿Es condenar a una persona a hacerla mala? No. Condenar a una persona es declarar que alguien es malo. Y si condenar no es hacer malo a alguien, justificar no puede ser hacer justo, porque ambas ideas son opuestas entre sí. Condenar es declarar que una persona es culpable, justificar es declarar que una persona es inocente. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Quién puede condenar a un escogido de Dios? Nadie, porque Dios, que es un juez justo, un juez infalible, cuyo veredicto es inapelable, ese Dios declaró que el pecador es justo. Eso es justificación. Justificar es declarar inocente a una persona. Hermanos, esta es la gran diferencia que existe entre justificación y santificación. Y ahí que está el problema de la doctrina católica romana. Ellos han confundido la justificación con la santificación. Y vamos a ver en un momentico que son dos cosas diferentes. En la santificación, el Espíritu Santo nos capacita para tener victoria sobre el pecado y al mismo tiempo para implementar en nosotros hábitos de santidad. Eso es santificación. Pero en la justificación, Dios trata únicamente con la condena legal que pesa sobre nosotros por haber transgredido la ley. Vamos a ilustrarlo de una manera sencilla para que todos me entiendan. Vamos a suponer que delante de un tribunal humano llega un hombre que tiene cáncer
Pero resulta que ese individuo ha transgredido la ley dominicana. Ese hombre tiene dos problemas, uno físico y otro legal. ¿Cuál es su problema físico? Él tiene cáncer. ¿Cuál es su problema legal? Él ha transgredido la ley. Cuando ese hombre se para delante del juez, ese juez no va a tratar con su cáncer porque él no es un médico. Ese juez simplemente va a tratar con el problema judicial que ese hombre tiene con la ley. Ese hombre ha transgredido la ley y ese juez tiene que declarar a ese hombre o justo o injusto, o culpable o inocente. Luego que él salga del tribunal, irá al médico para que el médico trate con su cáncer. En la justificación, el Señor está tratando con nosotros como juez, no como médico. Ahora bien, el pecador tiene dos problemas. Dos. Por un lado, el cáncer del pecado lo ha corrompido por completo. Y por el otro lado, ese pecador ha violado la ley y tiene que ser condenado por Dios. Dios en la justificación declara justo a ese pecador y en la santificación trata con el problema de su cáncer. Hermanos, Dios no justifica a nadie que no santifica. La justificación y la santificación son dos obras que están interrelacionadas en la obra de redención. Ninguna persona que no ha sido santificada puede decir que ha sido justificada, porque Dios al que justifica, santifica. Pero son dos obras distintas y en nuestras mentes tenemos que entender que son dos cosas diferentes. Si nosotros mezclamos la santificación con la justificación, terminaremos enseñando salvación por obras. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica Romana enseña? Que la justificación es la obra que Dios hace en un pecador, a través del cual Dios capacita al pecador para hacer buenas obras. Si el pecador hace buenas obras, Dios lo va a salvar. Pero hermanos, dice la Biblia que Dios justifica al impío sin tomar en cuenta las obras que ese impío haga. La justificación es por la fe, sin las obras de la ley. Dios no va a justificar a nadie por las buenas obras que haga, por una razón muy simple. Dice la Biblia que nadie puede salvarse cumpliendo las obras de la ley, porque para salvarse de esa forma tendría que cumplir la ley perfectamente. Y usted y yo sabemos, amigo mío, que usted ha violado la ley muchas veces. Usted no puede salvarse cumpliendo la ley. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice el apóstol Pablo, que nadie se jacte en la presencia de Dios, porque por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y hermanos, si Dios utilizó aquí dos términos distintos, es porque está hablando de dos cosas distintas. Dice que en Cristo nosotros hemos sido hechos santificación y justificación, ambas cosas al mismo tiempo, pero son dos cosas diferentes. Ambas obras ocurren en la redención, pero debemos estar claros, hermanos, de que son dos obras distintas. Volvamos ahora a Lucas otra vez para concluir aquí. Ya la semana que viene seguiremos ampliando esto. Aquí tenemos a un fariseo y a un publicano delante del tribunal divino. Uno fue declarado inocente, mientras el otro fue declarado culpable. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es, ¿y por qué razón el publicano fue declarado inocente? Por una razón muy simple, hermanos, porque la gracia de Dios actuó en ese hombre. Porque la gracia de Dios actuó en ese hombre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué algunas personas son justificadas? Porque Dios los justifica por su gracia. ¿Y cómo sabemos que la gracia de Dios actuó en ese publicano? Sabemos que la gracia de Dios actuó en ese hombre por la forma en que él reaccionó ante la ley de Dios y ante su propia pecaminosidad. Por eso sabemos que la gracia de Dios actuó en él. Este hombre tomó bien en serio el hecho de que él estaba delante del tribunal de Dios y que en ese tribunal él no saldría absuelto por causa de sus pecados. Amigo, ningún hombre, oiga bien, ningún hombre puede ser justificado
hasta que su conciencia no sea afectada por la carga de ese hecho solemne. Ningún hombre puede ser justificado hasta que él no tenga la misma conciencia de ese publicano. Estamos delante del tribunal divino y en ese tribunal no podríamos salir absueltos de ningún modo. Dice el salmista en el Salmo 143, oh Jehová, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y amigo, óyeme bien, hasta que tu conciencia no sea afectada por esa verdad, nunca serás justificado delante de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa conciencia una carga para ti? Yo no te estoy preguntando si tú crees en Dios, yo no te estoy preguntando si tú perteneces a esta o aquella religión, ni siquiera te estoy preguntando si eres miembro de esta iglesia. Te estoy preguntando, comprende que eres una criatura que habrá de darle cuentas a un Dios en su augusto tribunal que es perfectamente justo y que tus obras te condenarán. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes que tus obras te mandarán al infierno? Es lo que te estoy preguntando. Amigo pecador, óyeme bien. Allí está el tribunal de Dios, donde el juez infalible, ha de juzgarte algún día de acuerdo con su ley y nunca será justificado delante de él ningún ser humano que no tome en serio estas cosas. Y yo te pregunto, ¿cómo regresarás hoy a tu casa? ¿Cómo regresarás hoy a tu casa? ¿Justificado como el publicano? ¿O sumido en la culpabilidad y la ira de Dios sobre ti como el fariseo? Ese hombre pecador en quien la gracia de Dios actuó para hacerle comprender el juicio de Dios y la pecaminosidad de su pecado, ese hombre fue declarado legalmente justo ante Dios. Es como si Cristo le hubiera dicho, amigo publicano, vete en paz, todos tus pecados te son perdonados. No continúes en tu vida de pecado, has sido aceptado por Dios. Has sido aceptado por Dios. Ese hombre, ese publicano, que no tenía nada que presentar delante de Dios que no sea su pecado, que no podía hacer alarde de religiosidad como el fariseo, cuya conciencia culpable lo mantenía tan avergonzado que no se atrevía a acercarse a Dios, ese hombre fue declarado inocente. Y te digo en esta mañana, hasta que tú no entiendas que estás en pecado, que estás corrompido y huyas buscando misericordia delante del trono divino, no serás justificado delante de Dios. ¿Cómo descenderás a tu casa esta mañana? ¿Justificado como el publicano? ¿O con la ira de Dios morando sobre ti por tu orgullo como el fariseo? Vamos a orar. Oh Señor, hemos estado pidiendo a ti, clamando a ti, porque tu gracia que es impartida soberanamente sobre los hijos de los hombres se derrame en esta congregación en esta mañana. Señor, tu palabra ha sido predicada, tu ley ha sido expuesta. Solo nos resta suplicarte que tu Santo Espíritu pueda herir, oh Señor, las conciencias de los pecadores que se encuentran en nuestro medio, para que huyan a tu trono de gracia clamando por misericordia en este día. Permite, oh Señor, que algunos aquí puedan descender a su casa justificada en este día y que la ira de Dios no continúe morando sobre ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice el Señor, o el evangelista Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las preguntas más cruciales, si no la más crucial, que puede hacerse o que debe hacerse un hombre pecador que está preocupado por el estado eterno de su alma es: descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se nos dice que uno de estos dos hombres descendió a su casa justificado. Y el interés nuestro no es otro que el de explicar lo más ampliamente posible qué significa esa expresión. Cuando el Señor dice que uno de ellos fue justificado, ¿qué es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso decir? La doctrina bíblica de la justificación por la fe es la esencia del Evangelio. Y cuando decimos que es la esencia del Evangelio, lo que estamos diciendo es que no es posible estar verdaderamente convertido sin comprender al menos lo esencial de esta doctrina. Yo no estoy diciendo aquí que para estar convertido y para ir al cielo hay que conocer todas las implicaciones profundas de la doctrina de la justificación por la fe. No, eso no es lo que estamos diciendo. No hay que ser doctor en teología para llegar al cielo. Pero lo que estamos diciendo es que si queremos realmente abrazar con fe la doctrina del Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que entender cuanto menos los rudimentos de la doctrina de la justificación por la fe. Pero, como les decía, este sermón no solamente va dirigido a las personas que están preocupadas. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? En otras palabras, reconociendo que nosotros somos pecadores y reconociendo que Dios es infinitamente santo y justo, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? Nosotros que somos pecadores, Él que es santo y justo. Y en una forma de enseñanza bien característica, el Señor Jesucristo trata o intenta responder esa misma pregunta en este pasaje. Entre las personas que acostumbraban a oír las enseñanzas de Cristo, el Señor se dio cuenta que allí habían algunas personas que confiaban en sí mismos como justos y al mismo tiempo, por supuesto, ellos menospreciaban a los otros. Eran hombres que tenían fe. Noten que el texto dice que el Señor vio allí algunos hombres que confiaban, eran hombres de fe. El problema de estos hombres era que su fe estaba mal depositada. Ellos confiaban, pero en sí mismos. Ellos tenían fe, pero una fe que estaba mal depositada. Ellos confiaban en sí mismos. En la mente de estos hombres, ellos iban a ser aceptados por Dios, pero en base a lo que ellos eran por el estado eterno de sus almas en este momento. Personas que no conocen a Cristo. También es importante que aquellos que ya conocen a Cristo, que han abrazado con fe el Evangelio, que han entendido por lo menos los rudimentos de la doctrina de la justificación por la fe, ahora deben profundizar en el conocimiento de esa doctrina. Porque mientras mayor sea el entendimiento de un creyente con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, mayor será su capacidad para repeler los ataques de Satanás, que seguramente va a hacer contra usted para tratar de minar los cimientos de su seguridad en Cristo. Satanás tratará por todos los medios posibles de minar su seguridad en Cristo. Y mientras más arraigado esté usted en la doctrina de la justificación por la fe, mayor será su capacidad para repeler los ataques del maligno. Hermanos, un creyente que carezca de seguridad, creyente pero carece de seguridad, no poseerá el gozo que debe caracterizar al cristiano. Y su vida cristiana carecerá de uno de los antídotos más eficaces contra los ataques del maligno. La justificación por la fe es un antídoto contra los ataques del maligno. Pero ya que esta enseñanza de la justificación y en base a las cosas que ellos hacían. Si usted le preguntaba a uno de esos hombres qué va a pasar con tu alma el día de tu muerte,
ellos hubieran respondido sin ninguna duda, yo estaré delante de la presencia del Señor. Eran hombres de fe. Ellos confiaban en sí mismos como justos. Cuando ellos se veían a sí mismos, no se veían dentro de sí nada que los apartara de la presencia del Señor. Ellos estaban completamente seguros de que Dios los iba a aceptar en su santa morada. Y es precisamente para destruir ese sentido de autoconfianza que el Señor Jesucristo da a la parábola del fariseo y el publicano. Y para hacerlo, Él cuenta una historia muy simple. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos finalmente descendió a su casa habiendo sido aceptado por Dios, y el otro, el que confiaba en sí mismo, descendió a su casa sumido en la condenación y con la ira de Dios morando sobre él. 2 hombres subieron al templo a orar. Y durante unos cuantos domingos, no solamente el domingo de hoy, sino durante varios domingos, estaremos estudiando esta parábola, pero desarrollando mayormente el versículo 14. Os digo, dice el Señor, que este